Esta semana la opinión pública colombiana se vio sacudida con una triste noticia porque pretendía quitarle humor a la realidad nacional. ¿Y cómo puede uno concebir a este país y lo que ocurre a diario en él si no es con una buena dosis de ironía y de humor para soportar la vida y nuestra historia en este país que para mostrarse vivo solo deja rastros de muerte? Pues desgraciadamente un oportunista hurgó, como lo hacen tantas personas fanáticas, en el pasado de los demás, y al hurgar en ese pasado de esta persona, encontró que hacía 10 años cometió un gravísimo error con su esposa. La maltrató, pero pagó por ello. La maltrató porque tenía una adicción al alcohol y después, con el tiempo, después de haber estado detenido y de haberse sometido a un tratamiento, reparó a la persona que más quiere, con la que constituyó una familia, con la que tiene una hija y luego vino otro hijo. Y qué desgraciados y desgraciadas las personas que en retroactivo buscan y hurgan, cual policías de la intimidad y del deseo y del secreto de los demás, mirando la paja en el ojo del hermano y no la viga en los suyos propios, simplemente para desacreditar y para instrumentalizar políticamente una cancelación cultural. Colombia, y esto se lo digo, señor presidente de la República, no puede dejarse chantajear por el wokismo, por la cultura woke y por la cultura de la cancelación. No, porque las personas que se las dan de portar una antorcha de bondad, de rectitud y de justicia, no llevan ninguna antorcha ni son ningún ejemplo de ello. Al contrario, son unas personas oportunistas y fanáticas que lo único que quieren es barrer del camino a enemigos o contradictores políticos, vendiéndoseles al mejor postor. Inclusive muchas de estas personas se las dan de progresistas, pero terminan sirviéndole en bandeja de plata a la extrema derecha las conquistas que realizan hurgando cual policías del deseo y de la intimidad. La señora de Matador, nuestro querido y probablemente el más famoso caricaturista de Colombia, salió no solamente a contar lo ocurrido, sino a expresar su dolor por el horror de esta cancelación cultural, por haber sacado un secreto que, como en tantas familias y en tantas relaciones de pareja los hay, el que esté libre de culpas y de vergüenzas, que tire la primera piedra. Sí que les vendría bien ese eco ahora en esta Semana Mayor que comienza, a quienes están expertos cual policías del deseo a mirar los errores u equivocaciones del hermano. Máxime cuando la justicia no condenó en modo alguno a Matador, sino todo lo contrario. Él mismo se sometió a un proceso de recuperación y de resiliencia para reparar a su esposa y para constituir con ella una familia. El dolor que él transmitió a su hijo y a su hija, a todos nos duele, pero nos duele por esa profunda hipocresía de sepulcros blanqueados y de personas fanáticas que solo se las dan de buenas y dicen que las buenas son más y las malas las demás. No, nadie es bueno. La banalidad no solamente es del mal, sino que existe una banalidad del bien. Ese fanatismo que se las da de perfecto, de puro, de recto, de bueno y de bello, cuando no tiene nada de lo anterior. Todo lo contrario, cuando quien se yergue como paradigma moral probablemente es un sepulcro blanqueado y uno no sabe cuántas perversiones y podredumbres tenga en su pasado. ¿Qué tal que nos dedicáramos todos a hurgar en el pasado de estas personas fanáticas y para ver cómo se relacionaron con otras personas? ¿Cómo fueron sus relaciones afectivas, traumáticas desde la infancia? ¿Cómo son personas realmente enfermas y abandonadas, quedándoselas
de ser acompañantes de supuestas víctimas, lo que hacen es fabricarlas para su agenda y sus intereses ideológicos. No más fanatismo woke, ni de cancelación cultural, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni donde venga. Este país lo que necesita es reconciliarse y que el ejemplo de Matador nos sirva a todos para reconocer que efectivamente podemos cometer errores, para reconocer que los errores se reparan y se pueden resarcir si es que los hemos cometido, porque no solamente hay personas expertas en hurgar y en fabricar datos y relatos de supuestas víctimas, sino que los amañan y los camuflan de tal manera como posverdades para hacerlas pasar por realidades contemporáneas. Pero peor aún, también hay falsas víctimas. También hay personas que relatan cosas que nunca ocurrieron, y eso le corresponde solo a la justicia determinarlo, no a supuestas personas que se yerguen con el derecho de escrachar, de someter al escarnio público a sus contradictores. No, señoras, ustedes han abusado de ese fallo de la Corte Constitucional que tendrá que ser refinado y tendrá que ser reformado con el tiempo. Porque para ejercer el derecho de denuncia social pública es porque la justicia no opera. Y siempre hay que tener unas expresiones dubitativas y condicionales. Jamás establecer tribunales inquisitoriales ad hoc y mucho menos fomentar condenas anticipadas, establecer discursos de odio para perseguir a contradictores. Estamos asistiendo en Colombia a chantajistas profesionales que luego también se victimizan y por supuesto se las dan de ser portadoras de la antorcha y de la voz de los que no tienen voz. En el mejor caso se hacen víctimas y pueblo en imaginación. No más. Que el ejemplo del caso de Matador nos sirva para que él siga adelante, para que nos llene de humor y alegría en este país tragigrotesco y para que todos sepamos que lo respaldamos. Y al respaldarlo es porque somos conscientes de que los humanos somos vulnerables, nos equivocamos, pero podemos enmendar nuestros errores. Y hay de aquellas personas que fabrican víctimas y relatos simplemente para sus agendas ideológicas y para lograr los patrocinios de cooperación internacional, que sacan jugosas cifras para ese modus no solamente operandi, sino vivendi. No más fanatismos de quienes se creen buenas personas. Ay de aquel que se cree bueno o buena. Debería leer los evangelios. ¿Quién es bueno? Si es bueno solo hay uno, dice el Señor. Bueno, entonces a partir de ahora, sigámonos riendo de esta realidad tragigrotesca y entendamos que sin humor, y justamente ese es el mecanismo para contrarrestar a aquellas personas que se creen serias, que se creen verídicas, que jamás son capaces de reírse de sí mismas porque en su fanatismo son incapaces de reconocer sus errores, sus vigas, sus pasados turbios en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Matador es un ejemplo para el país, es un ejemplo de resiliencia y por supuesto que lo apoyamos. Lo apoyamos porque se equivocó, reconoció su error y al mismo tiempo sacó adelante su familia y nos ilustra a los colombianos todos los días con lo que ocurre a diestra y siniestra en este país tragigrotesco y en esta pobre patria podrida, llena de élites que son producto interno bruto. Matador, muchas gracias por seguir con nosotros, por hacernos reír, pero sobre todo por ese coraje que nada ni nadie, ni sus enemigos, ni las extremas izquierdas o derechas podrán contrarrestar. Necesitamos reírnos, pero sobre todo tener el coraje de la ironía y saber que un error se repara, se restablece, y la temeridad consiste justamente en eso, en juzgarte en la picota pública sin derecho a defenderte en un retroactivo que solo existe en las mentes turbias y en aquellas personas que proyectan sus defectos y errores garrafales en los demás.